El pasajero de la muerte. Cuento andino. Una curva en la sierra. Una noche sin luna. Una mujer que no debía estar allí. Eso fue lo que cambió para siempre la vida de don Pedro, un camionero curtido por los años y por la altura del Ande. Él solo quería regresar a casa después de entregar mercadería. Pero en el silencio de la carretera, en la curva más temida por los antiguos choferes, alguien lo esperaba. Y ese alguien no era de este mundo. Don Pedro, un camionero curtido por los kilómetros y los inviernos de la sierra peruana, sentía el cansancio roerle los huesos mientras su camión, el Inca errante, rugía cuesta abajo por la serpenteante vía de ripio que conectaba Cerro de Pasco con los pueblos más pequeños. Había dejado su carga de abarrotes en un caserío casi olvidado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas se tejían con la niebla de la mañana. Ahora, el único sonido era el monótono zumbido del motor y el crujido ocasional de las piedras bajo los neumáticos. La noche era un manto espeso, sin luna, y las estrellas, a pesar de su multitud, no lograban perforar la oscuridad que se cernía sobre el valle. Don Pedro, un hombre de pocas palabras pero de corazón noble, se había acostumbrado a la soledad de la carretera. Había visto de todo: nevadas que paralizaban el camino, deslizamientos de tierra que obligaban a desvíos interminables y, en ocasiones, encuentros extraños con la fauna nocturna. Pero nunca, en sus 20 años de servicio, se había topado con algo tan insólito. Mientras el camión negociaba una curva cerrada, de esas que obligan a reducir la velocidad y a contener la respiración, la vio. De pie al borde de la carretera, bajo la sombra de un solitario eucalipto, había una mujer. Su figura era apenas una silueta contra la negrura, envuelta en lo que parecía ser un manto oscuro. Don Pedro, a pesar del cansancio, frenó. La cortesía en la carretera, especialmente en la sierra, era una ley no escrita. ¿Quién la dejaría varada en medio de la nada, a esas horas? Abrió la puerta del copiloto con un chirrido metálico. «Señora, ¿necesita que la acerque a algún sitio?», preguntó, su voz ronca por el tabaco y los gritos al motor. La mujer, sin mediar palabra, se acercó al camión. Su rostro permanecía oculto por la oscuridad y la forma en que el manto cubría su cabeza. Don Pedro sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío andino. Había algo inusual en su silencio, en la forma en que se movía, casi deslizándose. Sin esperar una segunda invitación, subió al asiento del copiloto. El aire dentro de la cabina, ya cargado con el olor a diésel y sudor, pareció volverse más denso, más pesado. Don Pedro, intentando romper el hielo, encendió el motor de nuevo y puso el camión en marcha. La cabina permanecía en penumbra. «Voy a encender la luz, señora», dijo, extendiendo la mano hacia el interruptor. Pero antes de que sus dedos lo tocaran, una voz helada, apenas un susurro que parecía venir de las profundidades de la tierra, lo detuvo. «No lo haga». La voz no era la de una mujer. Era más bien un eco, como si 1000 voces muertas hablaran al unísono. Don Pedro retiró la mano como si se hubiera quemado. Su piel se erizó. El miedo, un miedo primario y ancestral, comenzó a gatear por su espina dorsal. El silencio volvió a caer, denso y opresivo. El Inca errante continuaba su descenso, cada vez más rápido. Don Pedro intentó racionalizar. Quizás la mujer era tímida o tenía algún problema en los ojos, pero esa voz... No, esa voz no era normal. El camionero, buscando un poco de calma, tomó un cigarrillo de la cajetilla que guardaba en el tablero. «Permítame un momento, señora. Un cigarrillo me ayudará a mantenerme despierto». De nuevo, el susurro gélido.
Number no fume. Me hace daño. Don Pedro se quedó con el cigarrillo a medio sacar. El aire se le atascó en la garganta. La cabina, ya oscura, parecía haberse encogido, sofocándolo. Su mente, habituada a las lógicas simples de la carretera, comenzó a patinar. Las historias, las leyendas que se contaban en las noches frías de la sierra, junto a la lumbre de una chimenea. Condenados. Almas en pena que vagaban por los caminos, buscando compañía, buscando algo. Se decía que si te los topabas, te llevaban a la muerte, o peor, te convertían en uno de ellos. El sudor frío le perló la frente. Un nudo se le formó en el estómago. Intentó hablar de nuevo, esta vez con la voz temblorosa. Señora, ¿podría decirme su nombre? ¿A dónde la llevo? No hubo respuesta, solo el silencio. Un silencio que gritaba. Don Pedro, desesperado, miró de reojo a la mujer. En la penumbra, sus ojos parecían dos agujeros negros, vacíos, sin vida. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada. Una mirada que no era humana, sino la de una criatura de la noche. De repente, una imagen le vino a la mente. La imagen de su abuela, tejiendo ponchos junto al fuego y susurrando viejas historias de los Andes. Historias de protección, historias de cómo ahuyentar a los malos espíritus. Recordó una en particular, el chachado de coca y el humo del cigarro. La coca, la hoja sagrada de los incas, era un puente entre este mundo y el otro, una ofrenda a la Pachamama. Y el humo, se decía, purificaba, ahuyentaba lo impuro. Don Pedro no lo pensó dos veces. Con manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó su pequeña bolsita de cuero, donde guardaba la coca. Tomó un puñado generoso de hojas, las metió en su boca y comenzó a chachar con fervor, sintiendo el amargor familiar extenderse por su paladar. El jugo verde le bajaba por la garganta, dándole una extraña sensación de fuerza. Luego, con un desafío que brotaba de lo más profundo de su ser, encendió un cigarrillo. La llama del encendedor iluminó por un instante el rostro de la mujer, y lo que vio, aunque fue solo una fracción de segundo, lo dejó helado. Los ojos eran profundos, vacíos, negros como el abismo, y la piel era ceniza, era tierra, no había vida en ellos. El humo del cigarrillo llenó la cabina, denso y acre. Don Pedro aspiró con fuerza, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban con la nicotina y el temor. El aire que antes era opresivo, ahora parecía vibrar con una tensión palpable. Y entonces la voz volvió, más fuerte esta vez, pero con un matiz de urgencia, casi de desesperación. «¡Bájame! ¡Aquí estoy!». Don Pedro frenó el camión de golpe. El Inca errante chirrió. Las ruedas patinaron sobre el ripio antes de detenerse bruscamente. El lugar donde se detuvieron era una curva desolada, sin una sola luz, sin una sola casa a la vista. Solo el viento que silbaba entre los arbustos secos y el eco de la voz de la mujer. La mujer, sin esperar, abrió la puerta y bajó. Don Pedro la vio desaparecer en la oscuridad con una velocidad antinatural. No se despidió. Simplemente se esfumó. El camionero se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole como un tambor desbocado en el pecho. Las manos le temblaban incontrolablemente. La cabina seguía impregnada del olor a tabaco y de un hedor que no era humano. Un olor a tierra húmeda y a algo antiguo y putrefacto. Encendió la luz de la cabina. No había rastro de la mujer. Su asiento estaba vacío, el tapiz intacto, pero un escalofrío de proporciones épicas le recorrió el cuerpo. Se atrevió a mirar por el espejo retrovisor hacia el punto donde la mujer había desaparecido. La tenue luz de los faros del camión se reflejó en algo blanco, algo que brillaba en la oscuridad. Don Pedro giró lentamente la cabeza.
y el aire se le salió de los pulmones. Justo al lado de la carretera, en el mismo lugar donde la mujer se había bajado, se alzaba una cruz de madera vieja y carcomida, casi invisible entre la maleza. A su alrededor, lápidas inclinadas, borradas por el tiempo y el olvido. No era un pueblo, no era una parada de bus, era un cementerio antiguo, abandonado, devorado por la tierra. Don Pedro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los pelos de su nuca se erizaron. La leyenda era cierta. Se había topado con una condenada, una de esas almas en pena que vagan por los caminos, atrapadas entre dos mundos. El chachado de coca, el humo del cigarro, habían funcionado. La habían ahuyentado. Sin pensarlo, pisó el acelerador a fondo. El Inca errante rugió, arrancando de golpe, dejando atrás el cementerio, las sombras y el horror que había encontrado en la carretera solitaria. No miró hacia atrás. No se detuvo hasta que los primeros rayos del sol pintaron de oro las cumbres andinas, disipando la oscuridad y, con ella, las visiones fantasmales de la noche. Horas después, ya en su casa, don Pedro se sirvió un mate de coca bien caliente. No por costumbre, sino por protección. Su esposa, preocupada por su estado, le preguntaba sin cesar qué le había ocurrido, pero él solo murmuraba entre dientes que la carretera ya no es como antes. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó el ladrido persistente de su perro hacia el portón. Cuando salió a mirar, no había nada, salvo un aroma inconfundible a tierra húmeda, el mismo que sintió en la cabina cuando la mujer estuvo allí. Se persignó con temblores en los dedos y volvió a su cama sin apagar la vela. Desde entonces, don Pedro dejó de conducir de noche. Jamás volvió a pasar por esa curva sin chachar un poco de coca y encender su cigarro, incluso a plena luz del día. Sabía que lo habían marcado, que el mundo de los vivos y el de los muertos se había cruzado en su camino. Y lo peor, lo que nunca se atrevió a confesarle a nadie, fue que cada vez que veía por el retrovisor, por un instante, juraría ver un bulto cubierto por un manto oscuro, como esperando que apague la luz para volver a subir. Una vez más, gracias, y hasta la próxima.